Bienvenidos compañeros, docente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la geografía y la historia de Brasil. En primer lugar, Brasil es el quinto país más grande del mundo en términos de población y de territorio. Y se encuentra en América del Sur y limita con todos los países del continente, excepto con Chile y con Ecuador. Algunas características geográficas bastante notables de Brasil son las siguientes. Una, la selva amazónica. Brasil alberga la mayor parte de la selva amazónica, una de las zonas más biodiversas del mundo, y esta región es el hogar de miles de especies de plantas, de animales, así como de comunidades indígenas. El río Amazonas. Entonces el río Amazonas es el río más largo del mundo y fluye a través de Brasil, así como de otros países de América del Sur. Este río es vital para la economía y para la economía de la región. La región costera. La costa de Brasil se extiende por más de 7.000 kilómetros y cuenta con algunas de las ciudades más hermosas del mundo. Las ciudades costeras como Río de Janeiro y Salvador son destinos turísticos bastante populares. La región nordeste de Brasil es una región semiárida que cuenta con un rico patrimonio cultural. Y la región del sur es la región más fría del país y cuenta con una gran cantidad de bosques, pero también de montañas. Esta región es conocida por su producción de vino y por tener algunas de las ciudades más bellas de Brasil, como es Curitiba y Florianópolis. En general, la geografía de Brasil es bastante diversa y presenta una gran variedad de paisajes, de flora y de fauna. Y nosotros como administradores, en nuestra función, es importante tener en cuenta estas diferencias geográficas para comprender las necesidades y los desafíos específicos de cada región. La historia de Brasil también es de gran importancia para nosotros como administradores públicos en nuestro país, porque Brasil tiene una rica historia que abarca desde la llegada de los portugueses en 1500 hasta la actualidad. Vamos a hablar un poco acerca de la división político-administrativa, pero también de las ramas del poder público en Brasil. En primer lugar, es un país bastante importante porque destaca que es un país federal. Eso significa que su gobierno está dividido en 3 niveles: federal, estatal y municipal. Como administradores públicos es esencial entender cómo funciona esta división política para poder trabajar eficazmente en la colaboración con otros niveles de gobierno y comprender las competencias y responsabilidades de cada uno. Además, Brasil está dividido en 26 estados y un distrito federal, que es donde se encuentra la capital del país, que es Brasil. Cada uno tiene su propio gobierno y administración pública, lo que implica que las políticas y las regulaciones pueden variar de un estado a otro. Como administradores es esencial tener ese conocimiento de estas diferencias para poder trabajar de manera eficaz en un entorno multinivel y multicultural también. En cuanto a las ramas del poder público, Brasil tiene 3: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, igual que nosotros en nuestro país. El poder ejecutivo está liderado por el presidente de la República, quien es el elegido por voto popular y es el encargado de liderar el gobierno federal. El poder legislativo está compuesto por 2 cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados, que tienen la responsabilidad de crear leyes, fiscalizar el trabajo del poder ejecutivo también. Finalmente, el poder judicial es responsable de interpretar las leyes y hacer una toma de decisiones en casos legales. En conclusión, esta división político-administrativa y las ramas de poder público en Brasil son de gran importancia para nosotros como administradores públicos en Colombia, porque comprenden el funcionamiento de este sistema federal
las competencias y también las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Y las diferentes ramas del poder público nos pueden ayudar a nosotros en nuestro ejercicio a trabajar de manera más efectiva en un entorno multinivel y multicultural. Ahora vamos a hablar acerca de los partidos políticos, estos conflictos internos y los líderes representativos en Brasil. En Brasil hay varios partidos políticos activos, cada uno con sus propias agendas y sus líderes representativos. Nuestra función es importante comprender estas dinámicas políticas para poder trabajar de manera efectiva con los diferentes partidos y sus liderazgos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Brasil ha experimentado conflictos internos entre sus partidos políticos, lo que ha llevado a una polarización política en el país. Esto ha llevado a un aumento en la violencia política y ha dificultado la implementación de políticas públicas efectivas. Como administradores públicos es importante estar conscientes de estos conflictos y trabajar para evitar que interfieran en el funcionamiento efectivo del gobierno. En cuanto a los líderes representativos en Brasil, hay varios nombres bastante destacados. En la política brasileña, por ejemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, también conocido como Lula, es un líder político bastante popular que ha ocupado la presidencia de Brasil en 2 ocasiones. Otros líderes políticos bastante destacados es Jair Bolsonaro. Como administradores es importante entender cómo estos líderes políticos y sus agendas políticas pueden afectar el funcionamiento del gobierno y de las políticas públicas. Luiz Inácio Lula da Silva vuelve al poder en un país ya transformado, en parte por las propias políticas del Partido de los Trabajadores y en parte por las reacciones conservadoras. Hoy el progresismo tiene una oportunidad tras la derrota de la extrema derecha el pasado 30 de octubre. Pero las transformaciones no van a ser fáciles en una coyuntura como la que estamos viviendo en este momento, en esta actualidad. En conclusión, los partidos políticos, conflictos internos y los líderes políticos representativos en Brasil son de gran importancia para la administración, para nuestro ejercicio, para comprender la dinámica de la política, y los líderes destacados de esta región nos ayudan a nosotros en nuestro ejercicio de manera más efectiva en la colaboración con los diferentes partidos y con los liderazgos. Además, es importante estar al tanto de los conflictos internos de los países y trabajar para evitar que esto afecte en nuestros países, pero también en el funcionamiento efectivo del gobierno. Brasil la tenemos como un modelo de economía emergente. Brasil es la 9ª economía más grande del mundo y tiene un Producto Interno Bruto nominal alrededor de 2.3 billones de dólares y una población de más de 213 millones de habitantes. Además, Brasil es rico en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas, hierro, oro, diamantes y otros minerales. La economía de Brasil se basa en gran medida en la agricultura, la industria y los servicios. El país es el principal productor de café, de soja, de carne de res, de aves de corral. En cuanto a la industria, Brasil es uno de los mayores productores de automóviles y aviones del mundo. También tiene una fuerte industria de tecnología y de electrónica. Sin embargo, la economía de Brasil ha enfrentado algunos desafíos en los últimos años, incluyendo la recesión económica, el aumento de la inflación y el alto nivel de desempleo. Además, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en esta economía. Para abordar estos desafíos, el gobierno brasileño ha implementado una serie de políticas económicas, incluyendo la liberación del comercio y la inversión extranjera, la privatización de empresas estatales y la reforma fiscal. Además, Brasil es miembro del BRICS, un grupo de países emergentes que también incluyen a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica,
En este grupo buscan fortalecer la cooperación económica y comercializar entre sus miembros. Como administradores públicos, en nuestro ejercicio es importante entender pues esta economía emergente y tan importante como afecta la economía global. Brasil es un importante socio comercial para nosotros como colombianos y los dos países tienen una relación comercial cada vez más fuerte. Es importante que nosotros como administradores públicos comprendamos cómo esta economía tan grande afecta a la economía nuestra y cómo podemos trabajar juntos para mejorar la cooperación y el comercio. Además, la economía de Brasil también tiene un impacto bastante grande en la política y en el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el crecimiento económico puede conducir a una reducción de la pobreza y pues, de la desigualdad. En cuanto a la condición actual de este país, es importante tocar dos puntos bastante significativos, como es la economía, como lo es la política. Y es que en los últimos años Brasil ha experimentado importantes cambios, tanto en su situación económica como en su situación política. Y es que en 2016 Dilma Rousseff fue destituida como presidenta y fue reemplazada por su vicepresidenta Michelle Temer, lo que generó una incertidumbre bastante grande en la política brasileña. Además, en las elecciones presidenciales de 2018, Jair Bolsonaro fue elegido en un ambiente altamente polarizado, lo que ha llevado a una creciente polarización política en el país y que pues ha creado una disminución en la confianza hacia el gobierno. En cuanto a la economía, después de una prolongada recesión que comenzó en el 2014, Brasil ya comenzó a recuperarse más o menos en el 2017. Sin embargo, pues la pandemia del COVID-19 ha impactado significativamente dicha economía y ha llevado una nueva recesión. A pesar de esto, Brasil sigue siendo la economía más grande de América Latina y tiene un gran potencial en crecimiento. Es importante tener en cuenta que Brasil es un importante socio comercial de nuestro país, de Colombia, por lo que una disminución en la confianza entre los dos gobiernos o una recesión económica en Brasil puede tener un impacto significativo en la economía colombiana. Además, Brasil y Colombia tienen importantes acuerdos de cooperación en áreas como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, por lo que es importante que nosotros como administradores comprendamos pues esta situación política en Brasil y cómo puede afectar esta cooperación entre dos países y en estas áreas tan importantes. En cuanto a las tendencias económicas en este país, en Brasil, hay variables como la demanda china, la guerra en Ucrania y las tasas de interés de Estados Unidos, que pueden impactar en dicha economía. Y el presidente Lula busca pues destacar la protección del bioma y pues de los pueblos indígenas brasileños para proteger estos sectores económicos tan importantes como son el agronegocio. Los acuerdos de preservación y recursos a través de créditos de carbono también pueden ser una fuente de recursos que el gobierno de Lula buscará también manejar.